El Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto de principios generales que tienen el propósito de guiar a los actores clave del desarrollo turístico. Está dirigido a gobiernos, el sector turístico, las comunidades locales y turistas. Su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del sector turístico y con ello reducir el impacto negativo de la industria en el medio ambiente, en el patrimonio cultural y las sociedades del planeta. En el artículo también se señala que las actividades turísticas deben de hacerse en armonía con las peculiaridades y las tradiciones de los países receptores. También se nos señala que tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales deben conocer al cliente y a sus costumbres, tomando en cuenta sus gustos y sus expectativas. El turista también tiene la responsabilidad de informarse acerca de lo que va a encontrar a su paso en el lugar destino. Es decir, se tiene que informar de todo aquello que pueda ser riesgoso para la salud o para la integridad del turista. Y así como tiene derechos también el turista, también tiene ciertas obligaciones. Por ejemplo, el de no meterse en problemas, el de considerar no realizar cualquier acto delictivo, por ejemplo, que pueda dañar a patrimonios, tanto naturales como históricos. Este artículo nos habla de que el turismo, además de ser una actividad para el descanso, nos permite desarrollarnos individualmente y colectivamente. Esto por la interacción entre seres humanos y naturaleza, que además de conocer, nos educa sobre el comportamiento de otras culturas. En este artículo se sigue promoviendo el respeto por la igualdad entre hombres y mujeres, la protección a los grupos vulnerables como a los niños, las minorías étnicas y adultos mayores. El artículo también se declara en contra de la explotación humana, haciendo énfasis en la explotación sexual e incluso utiliza los derechos internacionales para perseguir culpables de estos actos aun cuando se cometen en países extranjeros. Este artículo nos habla sobre salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente a las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Se nos habla de que todos los niveles de autoridad, las públicas nacionales, las regionales y las locales, favorecerán e incentivarán todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos como por ejemplo el agua y la energía eléctrica, y con ello evitar la posible producción de desechos. También se nos habla de que se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de las vacaciones escolares, y con ello equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local. En términos generales, se trata de no saturar el área turística con multitudes durante todo el año para preservar las áreas naturales visitadas por más tiempo. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en Venecia. Básicamente este artículo nos habla de los patrimonios culturales, de cómo cuidarlos y protegerlos de acuerdo a los derechos y obligaciones que tiene la comunidad donde se encuentran asentados. Con los recursos económicos que estos generan, una parte se destina para el mantenimiento, protección y mejora del sitio. La actividad turística se organizará de tal manera que permita la supervivencia y el florecimiento de la cultura y las generalidades como la artesanía y el folclore. Lo que se trata de evitar es que existan un empobrecimiento de la cultura o su estandarización. El turismo es una actividad que es bastante remunerada. Parte de esas ganancias son repartidas con las comunidades locales para que éstas puedan ser beneficiadas económicamente y con ello permitir el desarrollo social, ya que con el turismo las oportunidades del trabajo aumentan. Para ello se requiere que exista una igualdad en competencia turística y la contratación de personas locales. En el artículo que se menciona, también se busca que se atiendan los problemas dentro del territorio insular, zonas litorales, rurales y de montaña.
Esto para aumentar el desarrollo económico dentro de estas zonas debido a que en ellas las actividades económicas tradicionales son más comunes y más remuneradas que las actividades turísticas. Por último, se habla de que los inversionistas tienen como obligación hacer estudios de impacto de sus proyectos respecto al entorno y a los medios naturales. El artículo 6 nos habla de las obligaciones de los agentes del desarrollo turístico. Se enfoca a los deberes de los intermediarios que estos proporcionan información objetiva sobre el destino y las condiciones del viaje. Los contratos que se realicen deben de ser transparentes respecto a precio, calidad y todo aquello que el turista será beneficiado al comprar un producto turístico. En caso de incumplimiento, el intermediario puede dar una compensación por la insatisfacción del cliente. Los profesionales del turismo contribuirán en pleno desarrollo cultural y espiritual de los turistas y también permitirán el ejercicio de sus prácticas religiosas. Por último, los gobiernos tienen el derecho de informar en caso de crisis o situaciones difíciles o peligro, si lo hubiese, que éste atente con la integridad de los turistas durante la visita al sitio turístico. Bueno, pues el artículo 7 nos habla respecto al derecho que tenemos del turismo. Este artículo nos habla respecto al derecho al descanso y que el turismo debe de verse como una actividad recreativa la cual no debe de obstaculizarse para nadie. Las autoridades públicas apoyarán a que se desarrolle el turismo social y que permita el acceso a los ciudadanos al ocio, los viajes y las vacaciones de las familias, a los jóvenes y a los estudiantes. El artículo 8 nos habla acerca de la libertad de desplazamiento turístico. Dentro del artículo se habla del derecho al libre tránsito de los turistas a través de los estados, esto de acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestra Constitución se encuentra en el artículo 11. Se reconoce el derecho de los turistas para utilizar los medios de comunicación disponibles. De igual manera, se facilita el acceso a los servicios administrativos como los consulados. Los turistas gozarán de los mismos derechos que los ciudadanos del país visitado. Se protegerá la confidencialización de su persona, especialmente cuando sus datos se almacenen en medios electrónicos. Se armonizará y simplificarán procedimientos como los visados, el paso por las aduanas y zonas fronterizas para facilitar el tránsito de los turistas. También se deben de ofrecer en todos los países los medios para que puedan cambiar divisas y con ello poder desplazarse libremente por el país visitado. El artículo 9 nos habla acerca de los derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. Este artículo se refiere a los derechos de las personas que trabajan en este sector. Se promueve el derecho a tener una formación inicial y adecuada. Se reconoce el derecho de los empresarios e inversionistas dentro de la pequeña y mediana empresa sin restricciones legales o administrativas. Se exhorta que las empresas multinacionales no abusen de su posición dominante y con ello evitar que se impongan modelos culturales artificiales en las comunidades receptoras. Las empresas y países emisores y también los receptores deben de contribuir al desarrollo sostenible. Por último, el artículo 10 nos habla acerca de la aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo. Este último artículo dictamina que tanto los agentes públicos como los privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación de los artículos y principios antes mencionados. Dichos agentes reconocen el papel de las organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial del Turismo y las organizaciones no gubernamentales que se enfocan a la protección de los derechos humanos, naturales y salud. Los mismos agentes manifiestan su intención de someter los litigios relativos a la aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el Turismo a un tercer organismo imparcial denominado Comité Mundial de Ética del Turismo con fines de conciliación.